En primer lugar, bueno, me gustaría presentarme. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Jorge Mújica, pertenezco al área de servicios profesionales, servicios gestionados y soluciones integradas, y soy responsable de la venta de este tipo de soluciones para el sur de EMEA. ¿Qué vamos a ver hoy? Creo que en la invitación ya teníais alguna indicación, pero bueno, básicamente vamos a ver las soluciones de visibilidad, ¿vale?, que a día de hoy Zebra pone a disposición de nuestro ecosistema de partners, ¿vale?, fundamentalmente para poder acelerar los procesos, digamos, de gestión, de reparación de determinados dispositivos, etcétera, etcétera. Yo creo que podemos movernos. Una cosa también que quiero decir es cualquier tipo de pregunta o duda, por favor no dudéis en interrumpirme durante la presentación. Si puedo contestar, os la contesto en el momento, y bueno, pues si en caso de que no pueda, pues la apuntaremos. En caso de que sea una pregunta técnica compleja, pues la apuntaremos y os daremos respuesta. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, básicamente el principal foco de la presentación estará sobre todo orientado a hacer, digamos, unas demos live que tenemos de las soluciones de visibilidad que básicamente llamamos AVS y OVS o OVS Connect. Explicaré un poco brevemente las diferencias durante la presentación, que no durará más que aproximadamente unos 10 minutos. Como podéis ver, esta es la agenda. El primer paso veremos algo muy genérico respecto a cuánto le cuesta a las organizaciones la invisibilidad, digamos. Hablaremos de nuestra plataforma Asset Visibility Platform, que es una plataforma que ya Zebra creó hace años, de acuerdo un poco con la estrategia que tiene la compañía de proporcionar visibilidad sobre determinadas soluciones, y finalmente veremos las demos. Como primer punto, sí que me gustaría poneros un vídeo. Os agradecería que, si no lo oís, porque es un vídeo que hay en inglés, si no tenéis volumen, o sea, si no podéis, no tenéis audio o no conseguís ver la presentación, os agradecería que me dijeseis algo a través de la locución, ¿vale? Your organization has a hidden enemy: device invisibility. Unless you can instantly see the location, status, and usage of your business-critical assets, such as your mobile devices and printers, you risk undermining your timelines, productivity, and bottom line. Take tracking assets, for instance. If you're doing it manually, you may be misallocating valuable resources, spending up to 30% more than necessary. Chances are you can't easily detect device performance either, such as battery life, connectivity, physical and storage memory, printed labels, and odometer readings. Since you can't see potential problems, you can't preempt disruptions that cost you time, money, and customer satisfaction. Then there's device utilization. Without usage insight, you can't see how many devices are being used, if you have the right mix, or if any are lost or stolen. This can make you more vulnerable to security risks, diminished efficiencies, and lower ROI. One company realized they had invested $1 million on technology that few employees were utilizing. Even if you have a mobile device management platform, you may not have an easy way to comprehend the vast amounts of data. But what if you could combine MDM data with repair and tech support information for quick and easy visibility into your operations? Gain the advantage of a better vantage point with Zebra's visibility services. See your entire fleet of Zebra and third-party devices from one screen. Locate assets within an operational environment, peer into their health, and gauge their utilization, as well as repair information. No matter your organization's size or industry, there's a solution for you. You can gain the visibility you need
flexibility you want. At-a-glance device health with no MDM, better data capabilities for your existing MDM, or the advanced features of our visibility solution that includes SODI-MDM for operational insight? Or perhaps you prefer we find the right solution for you? Ask yourself, can you afford to be without visibility? See it, measure it, improve it with Zebra's Visibility Services. ¿Por qué hablamos de invisibilidad? Pues básicamente hablamos de invisibilidad porque tiene un coste bastante grande para las organizaciones o para nuestros clientes, no solo a nivel operativo, incrementando los tiempos de caídas y afectando directamente, por lo tanto, a la productividad, sino también a nivel IT. Ubicando, por ejemplo, dispositivos en localizaciones donde no se utilizan esos dispositivos o incluso incrementando los tiempos de reparación de incidencias. ¿Vale? Esto es algo que corroboran algunas de las organizaciones con las que colaboramos, como Gartner o IDC, donde comentan básicamente que las organizaciones que realizan una monitorización activa de estos activos incrementan en un 15% el TCO. O compañías, por ejemplo, como VC, que atribuyen 80 minutos de pérdida de productividad a cada fallo del dispositivo. Y además esto es algo que no solamente se han dado cuenta, no solamente detectan, las grandes consultoras, sino nuestros clientes ya empiezan a ser conscientes de eso. De hecho, realizamos el año pasado un estudio conjuntamente con Forrester, en donde un alto porcentaje de clientes que utilizaban un software de gestión como un MDM, un software de gestión de movilidad como un MDM, para gestionar, sus dispositivos, veían un alto grado de infrautilización en este tipo de herramientas y demandaban, de hecho, demandaban herramientas para poder obtener más información de lo que estaba ocurriendo en campo, ¿vale? Y poder establecer medidas preventivas para que estos errores no se produjesen y poder incrementar la productividad. Para esto, ¿qué ha hecho Zebra? ¿O qué hizo Zebra? Básicamente ha creado una plataforma que ha denominado Asset Visibility Platform, que básicamente es una plataforma que se alimenta de distintas fuentes de información. En primer lugar, los dispositivos, ya sea a través del dispositivo en sí o a través de un MDM ubicado en la nube o ubicado en las instalaciones de cualquiera de nuestros clientes, ¿vale? Donde pueden recoger determinada información. También recoge información tanto de nuestro departamento, de contratos o nuestras herramientas, que tenemos de contratos y de nuestras herramientas de contratos de mantenimiento, y de nuestro departamento de soporte, ¿vale? Recoge toda esta información y la presenta, de manera analítica, ¿vale? Para poder ayudar tanto a nuestro ecosistema de partners como a nuestros clientes finales a tomar determinadas decisiones. Decisiones para como hemos dicho anteriormente, poder incrementar la productividad de estos dispositivos. De hecho, la mayoría, como ya nos ha ocurrido en otras ocasiones, algunos podríais pensar, esto, algunas de estas, cosas ya se pueden hacer a través de un MDM. La respuesta es, los MDMs son capaces de recoger información, pero básicamente están pensados única y exclusivamente para gestión. Presentan, de hecho, presentan mucha falta de capacidad,
a la hora de proporcionar reportística. De hecho, bueno, no sé, el gráfico que tenéis a día de hoy es un poco cuál será o cuál debería ser, de acuerdo con Gartner, cuál debería ser, digamos, la evolución, digamos, de las herramientas analíticas. Podemos decir que los MDMs a día de hoy pueden proporcionar información descriptiva, ¿vale? Pero a la hora de gestionar determinada información para poder luego tomar decisiones, ¿vale? Pues es donde realmente la plataforma Asset Visibility Platform creemos que puede aportar valor, ¿vale? No solamente para diagnosticar problemas, sino también para prever estos problemas, ¿vale? Vamos a hablar básicamente, o vamos a ver básicamente tres soluciones. A día de hoy tenemos dos demos, una que es de Asset Visibility Service y otra que es de Operational Visibility Service, ¿vale? Que son las dos, digamos, los dos servicios. La única diferencia que hay entre una y otra es que Asset Visibility Service es una herramienta analítica que no requiere, digamos, el uso de un MDM, es decir, ya de por sí es capaz de proporcionar información del rendimiento, utilización rendimiento y utilización, digamos, de los dispositivos. Mientras que Operational Visibility Service es capaz, OVS, Operational Visibility Service, es capaz de proporcionar información más detallada, ¿vale?, sobre esta utilización, localización, ubicación de estos dispositivos, ¿vale? Diferencias entre OVS y OVS Connect, Operational Visibility Service y Operational Visibility Service Connect, ¿vale? Está básicamente en que OVS utiliza, digamos, un MDM para recoger información operativa del dispositivo que está en la nube, y OVS Connect, digamos, utiliza un MDM que normalmente suele ser on-premise, en instalaciones, digamos, en las propias instalaciones de nuestros clientes. Y ya sin más dilación pasamos a enseñaros un par de demos. Vamos a comenzar para que veáis rápidamente AVS, ¿vale? Como podéis ver, mediante AVS, nosotros lo que decimos que es el hermano pequeño, ¿no?, de OVS, pero proporciona información muy valorable. Es decir, a día de hoy, mediante un pequeño agente que va preinstalado en todos nuestros dispositivos, somos capaces de obtener información, digamos, de este dispositivo. Además, el proceso de activación es un proceso de activación bastante sencillo. Lo único que hay que dar de alta son los números de serie y posteriormente, pues, es a través de una herramienta cloud. No tiene prácticamente ningún misterio. Cualquier persona, digamos, cualquier usuario medio podría gestionar, digamos, la plataforma. Como podéis ver en esta demo, podemos observar, digamos, pues, que te puede proporcionar, digamos, el número total de dispositivos, digamos, que están activos dentro del servicio, cuántos dispositivos están en funcionamiento, cuántos dispositivos están fuera de contacto de 1 a 29 días, cuántos están más de 30 días. La diferencia es porque consideramos que más de 30 días es un dispositivo robado. Te proporciona también información de cuántos dispositivos están en reparación y cuántos equipos, digamos, de repuesto están activos. A nivel de configuración, básicamente es muy sencillo. Te permite seleccionar básicamente el idioma. Yo he seleccionado directamente en español para que podáis todos verlo. Un dato que creo que es un dato con el que casi todos nuestros partners se enfrentan, es la visibilidad con respecto a los contratos de soporte. Fundamentalmente porque normalmente hay muchos contratos de soporte, no se conocen cuál es la fecha, digamos, cuando empezaron a ser aplicados, y sobre todo las fechas de caducidad, ¿vale? Mediante esta herramienta se puede ver, ¿vale?, qué dispositivos, digamos, o qué contratos de mantenimiento están a punto de expirar, ¿vale? Y de hecho lanza determinadas alarmas respecto a tipos de contrato. Como podemos ver el tipo de contrato, la empresa asignada,
el distribuidor, cuándo es la fecha de finalización, etcétera, etcétera, y cuántos días quedan para que expire el contrato. Esto, digamos, es una información bastante valiosa, sobre todo a la hora de renovaciones, dado que, bueno, pues que obviamente si se manda un dispositivo a nuestro centro de reparaciones, como ya habréis podido experimentar en alguna ocasión, no repara en caso de que el dispositivo no esté en contrato. Y esto genera muchas fricciones con el cliente final. Al final, pues porque ellos no llevan el día a día, digamos, de esta gestión y esperan que el integrador de sistemas pues lleve, digamos, un control de este tipo de cosas, ¿vale? En líneas generales, vamos a ver a nivel de rendimiento qué tipo de información podemos obtener. Como podemos ver, ¿vale?, de ese, digamos, de esos 27 dispositivos, si no me equivoco, creo que eran, ¿vale?, podemos ver cuántos están activos, cuántos están funcionando correctamente, cuáles, digamos, tienen algún tipo de incidencia que debe ser mirada, o cuáles algo no está funcionando bien, ¿vale?, y cuáles debe tomarse una acción inmediata, los que estarían en rojo, ¿vale? Bueno, los normales obviamente pues no requieren ningún tipo de acción. Como podemos ver, ya en aquellos que empiezan a dar algún tipo de fallo, podemos ver, digamos, qué tipo de fallo normalmente suele ser, ¿vale? O sea, si son por interrupciones, digamos, del dispositivo, o tienen algún tipo de incidencia relacionada con la batería, o hay algún tipo de incidencia relacionada con la aplicación. Y a nivel crítico, como podemos ver, exactamente información parecida, ¿vale? De hecho, si nos metemos en el dispositivo, podemos ver cuál es el número de serie del dispositivo. Se pueden incluso establecer, digamos, lo que nosotros llamamos etiquetas, es decir, se pueden establecer o friendly names, como queráis denominarlo, un poco para poder hacer filtros y poder detectar, digamos, determinados dispositivos, cuándo fue enrolado por primera vez, digamos, en el servicio, y cuándo fue la última vez que se visó. Y de hecho, bueno, incluso, como podéis ver también, hace, digamos, sugerencias, ¿vale?, sobre qué se debería hacer, ¿vale?, en estos casos. De hecho, esta herramienta se alimenta no solamente de un solo parque, digamos, de dispositivos, se alimenta de todos los dispositivos que están enrolados, digamos, en el servicio, para poder dar recomendaciones. Es decir, no es solamente unas recomendaciones basadas, digamos, en la problemática que pueda tener, digamos, uno de nuestros clientes, sino al final recoge toda la información, digamos, que van proporcionando todos los dispositivos, y en base a las incidencias pues hace determinadas recomendaciones. De hecho, como podéis ver, también, bueno, pues se puede ver, digamos, cuál es la razón, ¿vale?, y cuál es el detalle, o sea, cuál es la sugerencia que se debe hacer, ¿vale? También podemos ver si ha habido algún estado de reparación, y podemos ver, digamos, cuáles son los filtros, digamos, que se han aplicado aquí, ¿vale? ¿Qué más cosas se pueden ver? Pues localización también, es decir, podemos detectar, digamos, dónde están los dispositivos. Esto nos permite hacer un inventario de una manera muy sencilla y muy rápida y muy intuitiva, y sin realmente tener que hacer un gran esfuerzo económico, por el hecho de que no requiere, digamos, la contratación, digamos, de un software de gestión, ¿vale?, sino también en tiempo realmente, porque, bueno, pues estamos hablando, digamos, de unos tiempos de activación prácticamente de un día. Para poder determinar, digamos, o sea, de hecho vamos a ver, por ejemplo, dónde están estos 4 dispositivos, ¿vale? Podemos ver que 2 están en Inglaterra y 2 en Alemania, y de hecho, pues, bueno, si vamos a Inglaterra, veremos que estos 2 precisamente están en nuestras oficinas centrales, ¿vale?, en nuestro headquarter allí en Inglaterra, pues que los tenemos allí ubicados, ¿vale? ¿Qué más información podemos ver? Bueno, pues
una cosa importante, esto afectaría, digamos, tanto a equipos móviles como a impresoras. Es decir, si queremos obtener también información de las impresoras, también podemos ver qué impresoras están funcionando y qué impresoras no están fuera de contacto o más de 30 días. Esto es importante también decirlo, pero hay que especificar, digamos, que esto solamente aplicaría, digamos, a impresoras que tienen sistema LinkOS en ello. Soporte, pues básicamente pues podemos saber pues cuántos dispositivos están en reparación, ¿vale? No se proporciona mucha información a nivel de reparación, ¿vale? Sí que podemos identificar el número, digamos, de caso y desde cuándo está en reparación, podemos identificar el dispositivo, pero no proporciona información, digamos, más detallada respecto al tipo de caso, el estado, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, brevemente creo que es lo que os puedo enseñar, digamos, rápidamente de AVS. Si os parece, cerramos sesión y pasamos, digamos, a la siguiente demo. Me va a entrar directamente. Esperar. A ver, cerrar sesión. Vamos a cerrarlo todo y vamos a volver a abrir. No sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta, queréis comentar algo, no seáis tímidos, de verdad. Bueno, pues pasamos con OVS, que podría ser tanto OVS como OVS con E. Como podéis ver, en esta herramienta ya se proporciona bastante más información, ¿vale? Información que consideramos bastante crítica a la hora de gestión, digamos, de un parque móvil, sobre todo un parque móvil grande, ¿vale? Tenemos clientes pues enrolados en esta plataforma pues con parques bastante amplios. Fundamentalmente en el momento pues que se incrementa, digamos, la complejidad, tienes que asignar un número determinado de dispositivos a un número de localizaciones, tienes que conocer exactamente cómo están produciendo cada una de las localizaciones, quieres conocer, digamos, cuántos activos están funcionando, cuántos no están funcionando, por qué no están funcionando, digamos, conocer información un poco más detallada, digamos, de cada una de las casuísticas. Digamos, nosotros siempre recomendamos el uso de OVS. En este caso, OVS se alimenta, como hemos dicho, de dos herramientas, digamos, de dos partes fundamentales. La primera parte, digamos, o la primera herramienta, digamos, es un MDM de gestión, ¿vale? A día de hoy, esto viene integrado directamente con SOTI, o nos podemos integrar con un SOTI existente, ¿vale? Que es un MDM que nosotros nos sentimos muy familiarizados y muy cómodos trabajando con ellos, y también está integrado o podemos integrarlo, digamos, con una plataforma AirWatch. Como podéis ver, bueno, a nivel de configuración, en esta demo no me permite hacer mucho, ¿vale? El primer, está en distintos idiomas, entiendo que, bueno, en este caso la necesidad es en español, por lo tanto he usado la demo que viene en español. A nivel de configuración, aquí no me permite mucho, pero ya podéis ver, digamos, que, bueno, pues hay una parte que se designa, digamos, al número de sites, digamos, que podamos tener definidos, o al número, digamos, o a los distintos terminales que podamos tener enrolados dentro de lo que es la plataforma. Habría otra posibilidad, que es, como podéis ver, digamos, en la parte de arriba hay una serie, digamos, de reportes o de información
que sí que, digamos, que viene indicada, digamos, por distintos colores, por los mismos colores que hemos visto antes, es decir, o sea, rojo requiere una atención máxima, ámbar hay que saber exactamente, hay que mirar exactamente aquí está pasando algo, esto puede llegar a convertirse en un problema y por lo tanto en un estado rojo, ¿vale? O verde, digamos, pues que en principio no requiere ningún tipo de atención, ¿vale? De hecho, la parte de eventos destacados es una parte perfectamente configurable, es decir, estos no son los reportes, digamos, que uno puede o tiene que tener. O sea, al final, digamos, esto sería como la página principal, digamos, donde en una rápida, digamos, mirada podrías ver si hay problemas y dónde están localizados para poder, digamos, comenzar tu investigación. A nivel, digamos, de información, otra de las ventajas que presentamos con respecto, digamos, a la posibilidad de obtener reportes, digamos, a través de un MDM, es que almacenamos información hasta más de 7 años. Es decir, somos capaces, bueno, tenemos la posibilidad, digamos, de guardar el histórico, digamos, de todas las incidencias que han venido ocurriendo, digamos, con el parque móvil de nuestros clientes. Como podéis ver, se puede sacar del último día, la última semana, o incluso por fechas, el último mes. Bueno, vaya, esto, a ver, espero que no ralentice mucho la herramienta. Incluso se pueden sacar de intervalos históricos, ¿vale? Por semanas, meses, trimestres, e incluso habría la posibilidad, si no me equivoco, de sacarlo por un año, ¿vale? Como obviamente no necesitamos sacar por un año. Como podemos ver en la parte principal, pues ya podemos ver información bastante válida. A nivel de inventario, por ejemplo, ya podemos saber, digamos, cuántos están activos exactamente, cuántos están fuera de contacto. Podemos obtener algo de información respecto a las reparaciones. Con respecto a las localizaciones, podemos saber cuántos dispositivos, de una manera muy rápida y muy intuitiva, cuántos dispositivos están repartidos, digamos, por las localizaciones que tenemos asignadas. ¿Qué información más podemos sacar? Pues a nivel de reparaciones podemos saber cuánto tiempo, digamos, cuántos dispositivos están en reparaciones y por cuántos tiempos, cuántos casos hay en colas, etcétera, etcétera. Tenemos distintos módulos, obviamente. A nivel de operaciones, toda esta información se obtiene de la utilización, digamos, de un MDM o en el caso de las impresoras de LinkOS, ¿vale? Como podemos ver, el nivel de reportes es completamente distinto, es decir, ya podemos obtener información mucho más detallado. Pues a nivel de dispositivos, pues cuántos dispositivos tenemos fuera de contacto, activos, activados recientemente. Esto, por ejemplo, ayuda para nuevos despliegues o para, por ejemplo, despliegues en distintas fases, para saber, digamos, si se han desplegado pues distintos dispositivos y si están ya operativos y activos. Cuántos dispositivos, digamos, hay totales, digamos, en operación. A nivel de utilización, por ejemplo, pues realmente esto es una información bastante valiosa para nuestros clientes para saber si los dispositivos se están utilizando o no. Tenemos casos de clientes concretos. La semana pasada, hace 2 semanas, estuvimos viendo a un cliente nuestro de manufacturing donde uno de los sites específico no paraba de demandar dispositivos y había prácticamente una seguridad de que este site concreto, este centro de distribución, no, lo hacía continuamente porque se quedaba sin dispositivos, pero perdían visibilidad si realmente esos dispositivos dónde estaban o si se estaban utilizando, ¿vale? Mediante, digamos, esta reportística podemos saber, digamos, qué dispositivos se están utilizando, etcétera, etcétera. Luego también cuánto se está utilizando la memoria física o la memoria de almacenamiento, digamos, del dispositivo. Esto viene bien, por ejemplo, pues nos ha ocurrido en ocasiones aplicaciones, por ejemplo, pues que estaban consumiendo un alto grado, digamos, de la memoria física del dispositivo y por lo tanto afectando, digamos, al rendimiento del dispositivo. Esto pasa mucho, pues por ejemplo, cuando en despliegues, digamos, nuevos de dispositivos nuevos,
donde la aplicación ha sido desarrollada por un lado, el dispositivo ha sido entregado por otro lado, el cliente hace, luego la unión y, bueno, pues en principio, sin haber testeado previamente cuánto estaba consumiendo la aplicación, y de repente empiezan a ver que el dispositivo falla y no saben por qué. Y automáticamente lo que hacen es directamente van al dispositivo, no a la aplicación. O, por ejemplo, para nuevos bugs o nuevos despliegues, de actualizaciones de aplicaciones, pues en ocasiones estas aplicaciones consumen, un alto grado, de la memoria física del equipo, ¿vale? A nivel de impresión también, como en el caso, de AVS, podemos comprobar que a nivel de impresoras también somos capaces, de obtener cierta información, ¿vale? De las impresoras, pues, por ejemplo, cuántas etiquetas impresas. Hecho, podemos ver, si nos metemos, pues que podemos tener, información de dónde están distribuidas, las impresoras y cuántas etiquetas, imprimen cada una de ellas. Por tipología, de impresora, e incluso podemos sacar la productividad de las impresoras, o sea, podemos venir incluso al detalle y poder ver, en este caso, pues que esta impresora, que es una QLN 320, pues está teniendo, a qué IP se está conectando. Básicamente podemos obtener determinada información, incluso podemos seleccionarla. También podemos ver cuál es la productividad, desde una fecha concreta, es decir, cuántas impresoras, o cuántos centímetros, de impresión ha realizado cada día. Por lo tanto, podemos observar, pues el tipo, la productividad de las mismas, ¿vale? Se puede ver también el historial, la utilización de la impresora, etcétera, etcétera. Al final podemos obtener información bastante valiosa a nivel de impresión. ¿Qué más información a nivel de operaciones? Pues información, eventos de batería. Y además vemos que proporcionamos bastantes reportes a nivel de batería, porque consideramos que la batería es uno de los elementos críticos, en la productividad de nuestros dispositivos, y además es uno de los valores, de nuestros parques móviles. Un detalle también que debo indicar es esta herramienta puede aplicar tanto a dispositivos Zebra como a dispositivos no Zebra, mientras que AVS solamente aplicaría, a dispositivos Zebra. Como podemos ver, como continuaba en los eventos relacionados a batería, podemos ver o podemos detectar, pues, distintos reportes. Por ejemplo, un reporte que también nuestros clientes suelen utilizar mucho es la velocidad de descarga de la batería. Básicamente esto lo que nos indica, aunque está en verde, ¿vale? O sea, sí que quiero enseñaros este reporte, pues un poco para que veáis, la importancia, ¿no?, de este reporte. Fundamentalmente por una sencilla razón, porque en ocasiones ocurre, pues, que por determinados motivos el ratio, de descarga, ¿vale?, de algunos dispositivos ubicados en determinadas localizaciones, ¿vale?, es muy superior, ¿vale?, al de otros, y esto lógicamente afecta directamente a la productividad del dispositivo, ¿no? Teniendo incluso en ocasiones que parar, o que parar la productividad, o tener que buscar un punto de carga, para poder cargar el dispositivo. De hecho, como podemos ver, pues podemos ver, cuál es el ratio, por localización, tipología de dispositivo. Se puede ver, los dispositivos, que se tienen, con el ratio, de descarga de cada dispositivo, el sistema operativo que tienen cargado. Incluso podemos ir al dispositivo concreto, ¿no? Es decir, veamos este, por ejemplo, ¿vale? Este, por ejemplo, podemos ver, ¿vale?, que el ratio de descarga, ¿vale?, pues es un ratio de descarga
bastante pronunciado. También podemos ver, digamos, la velocidad de descarga es de un 7,5. También podemos ver, digamos, el número de tickets. ¿Por qué? Pues porque si, por ejemplo, este cliente tuviese un número de, digamos, de tickets determinado relacionados con la batería, pues sabríamos que a lo mejor el problema sí que está centrado en la batería y por lo tanto deberíamos ofrecer un cambio de batería. Bueno, también obviamente podemos ver el número de serie, el modelo, determinada información que también puede ser valiosa a la hora, digamos, de localizar determinados dispositivos. O por ejemplo, pues podemos entrar en este dispositivo que también tiene un ratio, digamos, de descarga bastante elevado. Aquí no descarga nada. Bueno, aquí no descarga nada. Pues dejarme ver, a ver si podemos encontrar otro. Como podemos ver, por ejemplo, en este caso, tenemos un comportamiento totalmente inusual. Es decir, de momento podemos ver que el día anterior, porque por defecto vendría el día anterior, aunque se puede sacar por determinados días, el día anterior este dispositivo ha comenzado a trabajar con un 57% de batería. Obviamente va a tener un evento crítico de batería, fundamentalmente pues porque el cliente, el usuario, digamos, ha comenzado con el dispositivo, no se ha hecho una propia gestión, digamos, de la carga de batería. Eso por un lado. Y luego podemos ver que hay cierta inconsistencia, ¿vale?, con respecto a la señal WAN, en este caso, ¿vale? Estamos hablando de un dispositivo 3G. Por lo tanto, al no haber, digamos, una buena cobertura, digamos, de conexión, el dispositivo continuamente está tratando de buscar, digamos, una conexión y por lo tanto eso consume más recursos del dispositivo y por lo tanto, digamos, el proceso de descarga, digamos, es más acelerado, ¿vale? Este es a nivel operativo el nivel de información que se puede llegar a proporcionar. ¿Qué más información? Bueno, pues obviamente a nivel de localización, pues podemos localizar, digamos, al igual que con AWS, podemos localizar pues dónde están nuestros dispositivos. Como podéis ver, esto básicamente puede aplicar, digamos, a parques grandes, o sea, donde hay un gran número, digamos, de localizaciones y un gran grado de falta de visibilidad respecto a dónde están ubicados cada uno de los dispositivos. A nivel de soporte, pues exactamente igual, también podemos obtener información detallada respecto al soporte, información pues de cuántos dispositivos pues están, digamos, pendientes en reparación, han sido enviados o se ha realizado una sustitución de dispositivo. Incluso se puede llegar a entrar a nivel de detalle del dispositivo y nuevamente te llevaría, digamos, a la página que hemos visto anteriormente del dispositivo, la incidencia, si ha sido enviado, etcétera, etcétera. Y luego también pues podemos ver el histórico, ¿vale? A nivel, digamos, yo creo que a nivel de demo, pues es un poco eventos críticos, por ejemplo, de batería, pues este reporte también creemos que es bastante importante. ¿Dónde normalmente se concentran, digamos, esos eventos? Quizás a lo mejor es algo relacionado con un site concreto, porque a lo mejor, digamos, pues ese site pues está proporcionando, digamos, una conexión wireless pues bastante pobre, ¿no? Bueno, en líneas generales yo creo que hemos podido mostrar un poco el nivel de información que podemos enseñar. A nivel de reparaciones también, cuáles son los motivos, por ejemplo, de las reparaciones, también es importante. Una de las cosas, por ejemplo, que de hecho, no sé si estaréis informados,
pero hay, digamos, un programa de incentivos para partners, en donde si nuestros partners, digamos, con un alto grado, digamos, de ratio no phone found, que es, digamos, un ratio que nosotros es cuando recibimos un dispositivo en el centro de reparaciones y vemos que al dispositivo no le ocurre nada. Este ratio suele ser bastante elevado en algunos de nuestros partners y hay un plan de incentivos, digamos, para reducir este ratio no phone found. Esta herramienta se puede también utilizar para poder reducir ese ratio, ¿vale? Y finalmente, bueno, pues acceso obviamente tanto a la parte, digamos, tanto al MDM, que en este caso, bueno, no creo que me deje acceder. Pues sí, bueno, donde tendríamos, digamos, acceso, en este caso hemos visto que podíamos tener acceso a un SOTI, sino que también a la herramienta, digamos, de apertura de RMAs. ¿Vale? En el caso, pues básicamente lo que muchos de nuestros clientes hacen es utilizan esta herramienta, digamos, como herramienta principal para poder saber, para poder conocer si están teniendo algún tipo de incidencia en algún tipo de dispositivo y posteriormente si requieren algún tipo de acción, en base al tipo de acción que requiera, pues si es un error, digamos, a nivel de software, pues lógicamente se accederían al MDM para poder, digamos, resolver la incidencia o intentar resolver la incidencia en remoto o directamente abrir un RMA y pues, empezar, digamos, el proceso, digamos, de gestión de reparaciones, ¿vale? En líneas generales, esto es un poco lo que yo quería enseñaros. También indicaros que, bueno, el acceso a las demos, tenéis todos acceso a las demos, es decir, todo nuestro ecosistema de partners puede acceder a la demo. Como podéis ver que aquí tenéis, digamos, los distintos usuarios y passwords. Respecto a la demo de OBS, si vosotros quisieseis acceder, recomendaría utilizar el login, el segundo login, fundamentalmente porque es el que viene en español, ¿vale? Porque en la versión real se puede cambiar el idioma, ¿vale? En aquellos casos que clientes multinacionales que quieran utilizar distintos, o sea, que tengan distintos países, pues se podrían cambiar los idiomas, pero en las demos pues se ha bloqueado fundamentalmente para que no andemos cambiando los idiomas a nuestros compañeros que están con las mismas demos en otros países. Podéis acceder a ellas podéis acceder a toda la información, está en Partner, en Partner Gateway, poniendo AWS en el buscador, AWS o OBS Connect, tenéis diversa información, documentación, vídeos, demos, etcétera, donde podéis obtener soporte y siempre podéis contar tanto con el equipo, digamos, el equipo comercial que os da soporte, como conmigo, ¿vale? Para cualquier tipo, digamos, de soporte en alguno de vuestros clientes, donde creáis, digamos, que pueda ser una herramienta de utilidad o incluso para vuestro propio uso, ¿vale? De gestión, digamos, de vuestro parque móvil, ¿vale? Y en definitiva, esto es todo. Si queréis, lo que podemos hacer es esperamos un par de minutos para poder realizar preguntas por el chat. Yo voy a salirme. Sí, a ver, vemos que hay una pregunta, si OBS necesita instalar algo. Bueno, básicamente OBS, al traer incluido, digamos, un MDM, sí que requiere la preinstalación, digamos, de un MDM dentro de lo que es el dispositivo. OBS, una de las cualidades que tiene es una preconfiguración inicial del agente, por lo que, bueno, pues básicamente nosotros nos dedicaríamos a parte, digamos, del trabajo fundamentalmente para poder conectar el MDM con el portal analítico. Tendríamos que trabajar, digamos, en la configuración inicial, digamos, del MDM, pero sí habría que instalar, digamos, un agente dentro de lo que es el dispositivo.
Bueno, pues si no hay más preguntas, pues nada, de todas maneras, simplemente comunicaros los siguientes próximos Stop and Go, ¿vale? La siguiente cita la tendríamos el 26 de abril, donde veríamos Zebra Impact y los sistemas de localización. Y nada, simplemente agradeceros vuestra asistencia, vuestro interés. Quedo a vuestra entera disposición. Tanto Severino como Nacho disponen de mis datos de contacto, por lo que para cualquier otro tipo de duda, si queréis escribírmela o tenéis algún tipo de duda más, no dudéis en hacerlo, ¿vale? Estamos a vuestra entera disposición. Gracias a todos por la asistencia y seguimos en contacto.